Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así calmar la sed del corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Un cordial saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora, a todos los que se unen a esta celebración de la Eucaristía a través de los medios digitales, a través del canal de YouTube Padre Carlos Yepes, y a todos los que a través del sistema televisivo se unen a esta celebración. Un saludo cordial a todos los enfermos y a todos los que por diversos motivos hoy no pueden asistir a la Eucaristía, pero que se unen a este regalo de Dios, a la pasión del Señor. Oramos por ustedes, por sus intenciones. Esta Eucaristía es ofrecida hoy por todos nuestros enfermos, por todos los benefactores de Amén Comunicaciones y todas las personas que hacen posible que la Eucaristía llegue hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo. Quiero darle la bienvenida a todos y celebremos juntos la Eucaristía, poniendo delante del Señor todas nuestras intenciones. Hemos venido a alabar, a agradecer, hemos venido también a suplicar las bendiciones de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz, el amor y la bondad del Señor estén con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, reconozcamos nuestros pecados. Vamos a reconocer antes de celebrar la Eucaristía que hemos fallado. Vamos a reconocer que no hemos sido los mejores discípulos del Señor, que hay pecados, que hay faltas, que hay limitaciones. Y vamos a pedir perdón por todas ellas. Ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros. Nos regale el perdón de todas nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. También ofrecemos la Eucaristía hoy por el bienestar, la vocación de Fray Camilo Zapata Bedoya. Y hoy como iglesia celebramos la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Oremos. Oh Dios, que por tu Espíritu Santo suscitaste a Santa Teresa de Jesús, para que mostrara a la Iglesia el camino de perfección que debe seguir. Concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en deseos de verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree,
primero para el judío, pero también para el griego, porque en él se revela la justicia salvadora de Dios para los que creen en virtud de su fe, como dice la Escritura. El justo vivirá por su fe. Desde el cielo Dios revela su reprobación de toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista. Dios mismo se los ha puesto delante. Desde la creación del mundo, sus perfecciones invisibles, su poder eterno y su divinidad son visibles para la mente que penetra en sus obras. Realmente no tienen disculpa porque, conociendo a Dios, no le han dado la gloria y las gracias que Dios se merecía. Al contrario, su razón acabó en vaciedades y su mente insensata se sumergió en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron unos necios que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por esa razón, abandonándolos a los deseos de su corazón, los ha entregado Dios a la inmoralidad con la que degradan ellos mismos sus propios cuerpos, por haber cambiado al Dios verdadero por uno falso, adorando y dando culto a las criaturas en vez de al Creador. Bendito Él por siempre. Amén. Palabra de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Les proclamo el Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosáis de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad limosna desde dentro, y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Hemos iniciado durante esta 28ª semana del tiempo ordinario. Desde el día de ayer hemos iniciado a leer las cartas, o una de las cartas del apóstol Pablo, la carta más extensa que él tiene. Hemos comenzado a leer la carta del apóstol Pablo a los romanos, una carta que Pablo escribió después del tercer viaje misionero, después del tercer viaje apostólico que él tuvo, y que preparó precisamente la visita que él pensaba hacer a Roma. Antes de llegar a Roma, él les escribe
para motivarlos. Acuérdense en que Pablo no podía estar en todos los lugares y él acostumbraba a escribir para animar a las comunidades, para acompañarlas, para fortalecer la fe, para corregir errores, para motivar el fiel seguimiento de Jesús. Para eso Pablo escribe. Y precisamente la carta de Pablo a los romanos, eso es lo que pretende, animar a la comunidad cristiana de Roma. Sobre todo, empezar a afianzar los puntos doctrinales, es decir, que los creyentes crezcan afianzados en la verdad y que como comunidad se vaya fortaleciendo la fraternidad, la cercanía y el seguimiento a Jesús. Esa es como la idea de todas las cartas de Pablo. Él escribe es para eso. Pero en esta carta a los romanos, para que lo comprendamos, entre ayer y hoy, Pablo, y lo que vamos a seguir escuchando durante todos estos días, Pablo tiene varios temas que va a tratar. Vamos a enumerar algunos. Los primeros capítulos de la carta a los romanos es la explicación de lo que es el pecado y las consecuencias del pecado. Pero cómo ante el pecado del hombre se sobrepone el amor y la misericordia de Dios. Donde abundó el pecado, fue mayor la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a escuchar también durante estos días que leamos la carta del apóstol Pablo a los romanos, cómo la redención viene por Cristo. Gracias al que murió en la cruz, el pecado ha sido destruido. Ya la muerte no tiene dominio, ya la muerte no manda en el ser humano, ya la muerte ha sido vencida gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo. Ese es el tema que Pablo va a explicar también en esta carta. Pero también Pablo va a enseñarle o va a motivar a los cristianos de Roma a que superen la ley de Moisés y que le den plenitud aceptando a Jesucristo. El designio de Dios es salvar a todo el género humano y lo hace a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y Pablo va a explicar todo eso, cómo la ley antigua ha pasado, Jesús le ha dado plenitud, la ley tiene fundamento en el amor y el amor se ha hecho sacrificio por su Hijo crucificado. Por la muerte de Jesús en la cruz, el amor ha llegado a su máxima expresión. También en esta carta Pablo nos va a describir o nos va a explicar o nos va a motivar a la libertad cristiana. El creyente vive la libertad y el creyente sabe que tiene que tener una vida de coherencia, una vida de entrega, una vida de sacrificio. Y finalmente en esta carta a los romanos, Pablo va a explicar, va a hablar sobre la importancia del bautismo como el sacramento que nos sumerge en la muerte de Jesús para también levantarnos con Él y vivir la victoria de la resurrección. El bautismo me sumerjo en su pasión y en su muerte para resucitar con Él a una vida nueva. Y cuando yo he sido bautizado, se me tiene que notar en la vida y en el compromiso que Cristo vive en el corazón humano. Es más o menos como el resumen general de lo que vamos a escuchar durante todos estos días. Entremos en materia de lo que nos dice la palabra de Dios, esta carta entre ayer y hoy. Ayer lunes, Pablo empieza saludando a los cristianos de Roma y defendiendo que aunque no fue uno de los 12 apóstoles, él fue escogido por Dios y que es un apóstol del Señor y que tiene la tarea de predicar el evangelio. Pablo defiende, porque seguramente muchos cuestionaban su autoridad. Recuerden que Pablo primero persiguió a la iglesia. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, llevaba cartas y preguntando por los cristianos y metiéndolo a la cárcel. Y de un momento a otro el Señor tocó su vida, cambió su corazón y lo convierte. Y muchos dudaban de la conversión de Pablo y llegaron a dudar de la autoridad de Pablo como apóstol. Y él comienza saludando y diciendo: soy apóstol porque Dios me ha escogido. Soy apóstol porque Él me ha dado una tarea. Y me llamaba mucho la atención la lectura de ayer que hablaba: Él me ha regalado un don y una misión. Me escogió como apóstol y me mandó a predicar el evangelio. Ayer también la lectura decía que el evangelio que Él predica no es más que Cristo, Hijo de Dios, vivo y resucitado. Que esa es la buena noticia que Él tiene para darle al mundo. Que el Hijo de Dios ha muerto y ha resucitado y es noticia de salvación
para quien crea en Él. También ayer entendíamos, con la lectura que se nos proclamaba, que Pablo no solamente iba a los judíos, que Pablo abrió las fronteras de la iglesia, Pablo rompió los límites y comenzó a predicarle a los gentiles, a los paganos. Por eso llamamos a Pablo el apóstol de los gentiles, el apóstol de los que no creían, de los que eran diferentes, de otros pueblos, de otras ciudades diferentes al pueblo de Israel. Y Pablo, repito, extendió la palabra a esos pueblos. Repito, por eso lo llamamos apóstol de los gentiles. ¿Qué más decíamos ayer? Que el evangelio es fuerza de Dios y que quien cree en el evangelio y acepta el evangelio y acepta a Jesucristo, recibe la fuerza de Dios para vencer el pecado y la maldad y todo lo que le haga daño a esa actitud de discípulo que puedo tener. Y miren la lectura de hoy. Pablo nuevamente les dice que él se siente orgulloso y que se siente feliz de ser embajador, de ser predicador de la palabra de Dios. Ese es el primer regalo de la lectura de la palabra de Dios hoy. Yo me siento feliz porque anuncio a Jesucristo. Y ese mensaje es para todos, judíos y gentiles. Vuelve y repite lo de ayer, que la salvación es universal. Dios no salva a un solo pueblo, sino que la salvación es ofrecida por todos. Y que Dios ofreció la vida de su Hijo para la salvación de todos. Y que el mensaje, por lo tanto, también es para todos. Tercero, decía la lectura, Pablo comienza a explicar que los paganos y los gentiles se han entregado a una vida de pecado, de inmoralidad, a una vida de alejamiento de Dios, pero que es el momento de abrir el corazón porque Dios tiene una noticia para ellos. Aunque se hayan entregado a una vida de maldad, aunque hayan tenido pecado, hay una buena noticia y esa buena noticia se llama Jesucristo, muerto y resucitado. Cuarto y último, va a decir la lectura que Dios ha obrado en justicia y que la justicia de Dios no es más que el amor por un pueblo y la fidelidad a ese pueblo. Que Dios ha amado profundamente a Israel, pero que ese amor también se extiende a otros pueblos y que ese amor de Dios lo lleva a ser fiel a una promesa. Recuerden que en muchos momentos el pueblo de Israel rompió la alianza, no fue, digámoslo así, consecuente con ese compromiso de respetar la alianza que había asumido. Sin embargo, Dios permanece fiel a una alianza, cuidando un pueblo, bendiciendo un pueblo, acompañando a un pueblo, sencillamente porque lo amaba. Y ese es el resumen que hace Pablo hoy. Termina diciendo que todos los gentiles también son destinatarios de la bondad de Dios. Y aunque no lo conozcan, y aunque vivan en pecado, y vivan en situaciones de inmoralidad, como dice la lectura, ellos también tienen derecho a la buena noticia de Dios. Y vamos a escuchar también en el día de mañana cómo Pablo sigue explicando esa buena noticia de salvación. Cómo Pablo le va a anunciar a ese pueblo que según las obras de cada uno será también el llamado de Dios a la conversión. Y que Dios, aunque es juez, es misericordioso y perdona el pecado. Esa es más o menos la lectura a la carta a los romanos que hoy hemos escuchado. Quisiera compartir también un mensaje cortico del Evangelio. Cuenta el Evangelio que invitan a Jesús a una comida a la casa de un fariseo. Recuerden que los fariseos eran grupos políticos religiosos de la época, que interpretaban la ley, que ponían las normas y que en cierta manera oprimían a muchos en Israel. Y que Jesús constantemente les va a cantar la tabla, como decimos, les va a decir la verdad, los va a cuestionar. Precisamente hoy comenzamos con este capítulo 11 de San Lucas y a partir de mañana y el miércoles van a seguir las recriminaciones a los fariseos, ¿cierto? Por su falta de coherencia. Ese va a ser como el centro. Lo que Jesús les reclama a ellos es la falta de coherencia. Miren el texto de hoy. Juzgan a Jesús y critican a Jesús porque se sentó a comer sin lavarse las manos. Lavarse las manos para nosotros hoy es más una cuestión de higiene. En el pueblo de Israel era más bien una situación de ritualismo religioso, ¿cierto?
Y Jesús no lo hace y es criticado y señalado por muchos. Y esto lleva a que Jesús intervenga. Dice Jesús, en la primera recriminación es: ustedes se preocupan por tener limpio el plato y la copa por fuera, cuando lo más importante es tenerlo por dentro. Una manera muy bonita de Jesús decirle: miren, no se preocupen por las apariencias y por mostrar algo que ustedes realmente no son. Ustedes se preocupan por tener o dar una apariencia a los demás que no es realmente lo que ustedes representan. Ese es el reclamo de Jesús. Recuerden que muchas veces los va a criticar por su forma de vestir, porque se paran en las esquinas, porque quieren ser reconocidos. Y ese es el reclamo de Jesús. ¿Por qué se preocupan por lo de afuera, por lo externo, cuando lo importante es tener limpio el corazón? Limpiar la vida, limpiar el corazón con la misericordia y la bondad que de Dios proviene. Esa es la primera recriminación que hace Jesús hoy, ¿cierto? No limpian el plato por fuera, límpielo primero por dentro. Como quien dice, dedíquese a sanear su corazón, dedíquese a tener una conversión sincera. De hecho, la última frase es muy diciente: den limosna desde dentro. Es decir, ¿desde dónde? Desde el corazón. Tengan una vida de sinceridad, tengan una vida de coherencia. Esa es la invitación de Jesús. Vamos a escuchar que mañana también los va a regañar a los maestros de la ley, a los fariseos, porque exigen y no cumplen, porque ponen normas para los demás pero no para ellos, ¿cierto? Y porque creen que con pagar el diezmo están cumpliendo y se están olvidando de la misericordia para con el prójimo. Estos van a ser como las recriminaciones de Jesús durante estos días. Pero hoy esta palabra nos tiene que motivar y nos tiene que enseñar que lo que importa es una relación sincera con el Señor. Que usted y yo nos demos a la tarea de no vivir de apariencias, ser como somos, pero sobre todo que el corazón esté motivado por la sinceridad y por el deseo de tener un encuentro personal, claro, concreto con el Señor, que nos cambie la vida. Hoy la iglesia está celebrando el día de una de las santas más relevantes, digámoslo así. Estamos celebrando hoy el día de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, que ha sido declarada virgen y doctora de la iglesia. 2-3 detallitos sobre la vida de esta santa. Nació el 28 de marzo de 1515. Cuenta la historia que esta niña desde muy pequeña quería servirle a Dios, quería servirle a la iglesia, que incluso con su hermano, uno de sus hermanos, trató de volarse un día de la casa porque quería irse a los pueblos árabes a predicar allí. Y ella expresa que quería ser mártir y se van de la casa con tal mala suerte que se encuentran con un tío que los devuelve a la casa. Lógico, eran niños de 7 años, Santa Teresa tenía 7 años y quería ser santa precisamente porque leía historias de santos y la motivaron a entregar la vida por los demás y por la iglesia. Pero tenía 7 años y ya estaba explicando su deseo de servirle a Dios. Cuenta la historia que ella, cuando muere la mamá, sabemos que ese es un golpe muy duro para quienes ya lo padecieron, perder la mamá. Ella entra en un estado de nostalgia y de tristeza profunda y le dice a la Virgen María que por favor la adopte como a hija. Y comienza ese día una estrecha relación entre Santa Teresa y la Virgen María. Comienza ella a sentirse hija predilecta de la Virgen María. Luego, cuando tiene 13, 14 años, es internada en el convento de las Agustinas para que allí se prepare, para que allí estudie, y allí comienza a formarse el deseo de ser religiosa y de servirle a Dios a través de la vida consagrada. Precisamente entra en la vida consagrada, se hace carmelita, y se hace carmelita de contemplación, es decir, en palabras más, ella decide decirle no al mundo, apartarse del mundo para encerrarse en un convento a orar y a hacer sacrificios por la humanidad, ¿cierto? Especialmente el don y el sacrificio de la oración. Ella comienza su vida religiosa en el año 1531 y comienza también a tener una serie de visiones. El Señor empieza a manifestarle que es necesario hacer algo por la iglesia. Para ese momento, para el siglo XVI, la vida monástica, la vida conventual, estaban pasando por un momento de crisis.
había un estado de relajamiento. Uno lee la historia de Santa Teresa y cuenta eso, que había un estado de relajamiento, que no estaban dedicadas a la oración para lo que fueron verdaderamente fundadas, que estaban recibiendo muchas visitas, que se estaban contaminando y que había necesidad de renovar la vida consagrada. Y ella conoce a San Juan de la Cruz y decide con él emprender la reforma de la vida carmelitana, ¿cierto? De la orden carmelita. Y comienzan y fundan lo que hoy conocemos como las carmelitas descalzas, ¿cierto? Como estas mujeres que viven de tiempo completo en oración por la iglesia, por las vocaciones. Y San Juan de la Cruz decide fundar también los carmelitas descalzos, la sección masculina. Y los dos renuevan la iglesia y renuevan la vida religiosa para su momento, hasta el punto de llegar hoy a tener más de 835 conventos en el mundo femeninos. Hay 835 conventos carmelitanos, de las carmelitas descalzas. Y hay alrededor de 490 conventos o monasterios más bien masculinos. Miren cómo la obra, lo que comenzó en algún momento por renovar lo que había, Dios lo ha bendecido y hoy ha crecido en la iglesia y son personas dedicadas a la oración, al sacrificio, que de una manera privilegiada han renunciado a muchas cosas que el mundo les presenta para orar por nosotros, para sostenernos a nosotros. En mi diócesis tenemos la certeza y la fortuna de contar con uno de esos conventos y es agradable y es bonito ver que estas religiosas se dedican al servicio de la iglesia orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y la alegría y el gozo que ellas tienen y la alegría que imparten a pesar de estar encerradas, entre comillas, se siguen llenando de Dios y compartiendo esa alegría con la iglesia a través de la oración. Vamos a pedirle a Santa Teresa hoy que así como ella agradó a Dios en sus escritos, en su obra, en su vida, nos dé la gracia a nosotros también de agradar a Dios y que también nosotros tengamos la certeza de honrarlo con una vida recta, una vida de oración, una vida de sacrificio, como lo hacen los y las carmelitas descalzos a través del mundo entero. Que Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, ruegue e interceda por nosotros como iglesia. Señor Dios y Padre nuestro, toma este pan que ponemos en tus manos, bendiciéndote. Nuestras vidas y esperanzas, nuestro amor por ti, las ponemos en tus manos, bendiciéndote. Pan y vino te ofrecemos, que luego serán pan de vida y bebida para salvación. Le he presentado a Dios pan y vino. Oren conmigo para que también nuestra oración sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Nuestras ofrendas te sean agradables, Señor. Como Santa Teresa supo agradarte, eternamente consagrada a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad, Señor, es justo darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Padre Santo, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, tú fecundas a la iglesia sin cesar, con vitalidad siempre nueva, nos das pruebas evidentes de tu amor.
Son los santos los que nos estimulan con su ejemplo, nos ayudan con su valiosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de la salvación. Por eso, uniéndonos a los ángeles, a los santos, llenos de alegría, Señor, cantamos y proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con el poder de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, el Señor tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó y lo dio a sus amigos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Padre, celebramos juntos el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo. Y te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de toda tu iglesia. Vamos a orar hoy por los pastores de la iglesia, por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, sacerdotes, religiosas. Vamos a encomendar hoy a toda la familia carmelitana, hoy en el día de Santa Teresa de Ávila, esta gran mujer que emprendió, motivada por el Espíritu Santo, la reforma de la orden y que supo sobreponerse a tantas dificultades en su momento. Inspirada por Dios y motivada por Dios, fue capaz de realizar semejante obra en su momento. Y hoy esa obra sigue presente en muchos lugares del mundo. Siguen orando, haciendo sacrificios por la iglesia. Vamos a orar por los enfermos, quienes a esta hora padecen en los hospitales, en las casas, por tantos enfermos que padecen dificultades no solamente físicas, a veces el desprecio de una familia, el olvido de una familia. Vamos a orar por los enfermos que no son consolados, ni animados, ni acompañados. Vamos a encomendar a tantas personas que se nos han encomendado a las oraciones. Quiero orar hoy por la perseverancia, la vocación y el llamado de Fray Camilo Zapata Bedoya. Ten misericordia, Señor, también de los que ya murieron, amigos, familiares difuntos, para que compartan con Cristo la gloria de la resurrección. Ten misericordia de nosotros
y un día con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, San José, Santa Teresa de Jesús y todos los santos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Santa Teresa le enseñó a los conventos donde ella estuvo y donde ella formó y les enseñó a sus religiosas que el centro tendría que ser la oración y que nada se hacía sin antes orar. De ahí aquella famosa frase: quien a Dios tiene nada le falta, porque solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene nada le falta, porque solo Dios basta. Ella nos enseñó a confiar y a orar, y nos recordó hoy, o la historia de su vida, su biografía nos recuerda que nuestra vida está centrada en la oración. Y oremos como nos enseñó Jesús, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Vamos a decirle a Dios que nos libre de muchos males. Vamos a decirle a Dios que nos libre de perder la fe, que nos libre de no valorar lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Nos ha redimido, decía Pablo en la carta a los Romanos, que también somos embajadores del Evangelio, que si creemos tendremos vida en Jesús. Vamos a decirle al Señor que nos libre de preocuparnos por lo externo y olvidarnos del corazón, de tener una vida recta, una vida que agrade a Dios. Démosle al Señor que nos regale la paz, mientras esperamos la segunda venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz les dé, con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe que tenemos, la que hoy hemos venido a celebrar como iglesia. Y regálanos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo el Señor, démonos un saludo fraterno. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Dichosos nosotros invitados a su banquete. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Dice el Salmo 36, que sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Amén. Déjame buscarte en la lluvia y descubrir que eres tú el que llora. Déjame buscarte en el viento y descubrir que eres tú el que sopla. Para entender que yo soy una obra tuya y levantar mi voz
levantar mi voz a ti, para entender que yo soy una obra tuya y levantar mi voz a ti. Oremos. Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédele, según el ejemplo de Santa Teresa, que podamos cantar siempre tus misericordias. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy también es martes, hoy también es un día dedicado a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de nuestra auxiliadora. Porque creemos y amamos a María, porque la veneramos, porque reconocemos el valor de su intercesión, los invito para que no terminemos la Eucaristía sin antes acogernos a su amor y a su misericordia, a su bondad. Consagrémonos a la Santísima Virgen María diciendo juntos: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Santísima Virgen María, antes de terminar la Eucaristía pedimos tu valiosa intercesión. Ruega por nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, por las familias, por los enfermos. Ruega por tantas personas que padecen dificultades. Santísima Virgen María, creemos, confiamos en tu valiosa intercesión. Nos ponemos delante de ti, Santísima Virgen, nos acogemos a tu amparo maternal y sabemos que no quedaremos nunca defraudados, oh María Auxiliadora. Recibe todos los méritos, todas las súplicas, todas las oraciones que hoy te presentamos. Apresúrate pues, María Auxiliadora, en salir en ayuda nuestra. Mira cuántas son nuestras ansias y nuestras penas, y ayúdanos por los dolores que sufriste al pie de la cruz, cuando Jesús te constituyó en madre y en auxilio de los cristianos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Le decimos al Señor que nos bendiga y nos acompañe, que su bendición traiga salud, bienestar y tranquilidad a nuestros hogares, y su poder se derrame sobre todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor durante este día sea nuestra fuerza y nuestra paz. Podemos ir en paz. Les agradezco su sintonía. Les agradezco que hayan participado y que se hayan unido conmigo en este sacrificio de la cruz, en esta Eucaristía. Les deseo un buen día y que la Virgen los acompañe. Eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo, entre tu vientre te consagró, Madre universal, María, tú intercedes. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.